Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este nuevo capítulo de ¿Quién me quita los juegos? Estoy aquí con mi amigo José Manuel Álvarez. ¿Cómo está, caballero? Impecable. ¿Impecable? Impecable. Domingo 14 de septiembre, víspera de Fiestas Patrias. Vísperas de Fiestas Patrias. Exactamente. Se viene. Día domingo, más tardecito hoy día. Sí. Otra luz a los capítulos anteriores. Sí, vamos a ver cómo resulta, pero va a resultar bien. Si lo vamos a pasar bien conversando. Como ustedes ya saben, una primera mitad del capítulo va a hablar de juegos de mesa, bastante libre de cosas que nos han llamado la atención, conversaciones que se van a ir generando a partir de temas que quizás nos pueden llamar también poderosamente la atención de lo que dice, por ejemplo, el José o que digo yo. Y de un punto en adelante vamos a hablar de cine, que es lo que nos apasiona. Así es, hay hartas cosas que comentar, hartas cosas que se jugaron. También fuimos al cine de nuevo juntos, así que probablemente vamos a hablar de la película que nos tocó ver. Va a ser dramático cuando alguna vez no vayamos al cine juntos, va a ser como hay algún problema en este equipo. Claro, sí. Oye, no, fuimos cada uno por su lado a ver la película. A ver la misma película. Sí. No, hemos logrado poder ir al cine en conjunto. Normalmente nos gustan los domingos, en la semana pasada fuimos un lunes, a una película bien interesante, pero que la vamos a dejar para la segunda mitad de este episodio. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de juegos de mesa? Por supuesto, adelante. ¿Parto yo? Sí, por disparo favor. Yo, disparo usted, disparo yo. Dispare. Bueno, comencemos. He jugado hartas cosas interesantes. Este juego que te quiero comentar, Bien. lo quiero hablar porque hace poco tiempo me llegó la copia en español. La había jugado en inglés, juego que no es muy dependiente del idioma, pero sí creo que tenerlas, como cada una de las cartas tener algo de texto, tenerlo en español era un must para mí. Y te quiero hablar de Castle Combo. Muy bueno. ¿Usted ha jugado Castle Combo? Sí, por supuesto. ¿Qué juego más bueno? Es uno de los juegos que estuvo nominado en la última edición del Spiel. Creo que fue recomendado. Recomendado. Si estuvo nominado. De la lista larga. Bueno, claro. Todos esos juegos son bastante buenos. Sí. Para mí uno de los juegos que más me ha gustado en el último tiempo. Y les voy a contar un poco de qué se trata, para que los que no conocen de este juego investiguen un poco, vean si se pueden hacer de una copia. Tengo entendido que llegaron muy pocas unidades, pero pensaría que con lo bueno que es el juego, de un momento a otro van a llegar más copias y van a poder tener la suya. Este es un juego básicamente de draft de cartas, que son personajes, y lo que queremos hacer es ir comprando cartas con dinero. Hay dos recursos que hay, dinero y unas llaves. Compramos estas cartas en turnos alternados, cada uno en su turno compra una carta, para completar una grilla de 3x3, de 9 cartas. Entonces, básicamente es tener 9 cartas cada uno en su zona y ahí termina el juego. Y puntuar. ¿Cuál es la particularidad del juego? Es que las cartas tienen un costo, tienen escudos, puede ser un escudo o dos escudos, que pueden ser de distintos colores, creo que son 6-7 colores, no me acuerdo muy bien, que están al lado derecho de la carta. Tienen en la parte del medio un efecto que se activa inmediatamente, normalmente es para ganar monedas, claro, o llaves, o un poder permanente que puede ser de descuento, por ejemplo, o depositar monedas en algunas cartas que tienen, yo le llamo como una chauchera, claro, un monedero, un bolsito, y la parte de abajo una condición de puntuación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno busca hacer en el juego? Busca comprar cartas que vayan conversando entre sí para generar recursos, que es el dinero o las llaves, y al mismo tiempo que conversen entre sí con las condiciones de puntuación que las 9 cartas tienen. Condiciones que pueden ser puntajes por escudos de ciertos colores en una columna, en una columna hay una fila, puede en ser la orilla, en la esquina. Si están ubicados exactamente, y hay distintas que tú vas buscando comprar una carta determinada. Ahora, ¿cómo se compran esas cartas? Hay dos filas, unas que son de un tipo, que son, llamémoslo, los plebeyos, y otra fila que son las cartas un poco de color más metálico, que vendrían siendo los aristócratas o la nobleza, los nobles, correcto. Y hay una especie de monigote, yo le llamo, que es una ficha, digamos, que se pone en una de las filas y te obliga a comprar una de esas 3 cartas, porque son 3 cartas. Y ahí entra en juego lo que son las llaves. Las llaves te permiten, tú gastando una, solamente puedes gastar una por turno, bajar ese monigote para poder comprar. Cambiarlo de arriba para abajo, abajo para arriba. Exactamente. O gastar uno para renovar la oferta de cartas de esa fila correspondiente donde está ese, digamos, ese monito. Entonces, eso te ayuda en el fondo para poder tú ver si sale la carta que tú estás buscando. Hay una alternativa que si ya no tienes dinero para comprar cartas, puedes quemar una de las cartas para ganar 6 pesos y ganar 2 llaves. Las llaves te dan un punto de victoria final de la partida por cada llave que tú tengas. Las cartas tienen una condición de puntuación y el juego se juega de manera bastante expedita. Y
te voy a pedir a preguntar a ti qué opinas del juego y después toda mi opinión, Sí. porque esto es como una cuestión descriptiva para que usted se haga una idea cómo se juega. En el fondo, tu turno, llegas, compras una carta que converse con lo que tú estabas haciendo, te da un efecto inmediato y después buscas esa otra carta que pueda hacer relacionarla con las otras que estoy jugando. Es un combo. Hacer un De ahí combo. viene el nombre. Castle Combo. Sí. ¿Qué te parece? No, a mí me parece un excelente filler. Solo 9 turnos. Súper comprimida la experiencia. No sé si lo encuentro original. Creo que está lleno de city buildings y cosas así que tienen un lenguaje parecido, en que esta loseta dialoga con la que se pone al lado, si es que bla bla bla. Pero aquí lo hace de una manera súper directa, elegante, y creo que de la manera más pulcra y pulida, pero una experiencia compacta. Y creo que en eso, en relación al anterior juego de los autores, que fue nominado al Spiel des Jahres tras los pasos de Darwin, creo que acá sí se cumple el objetivo de hacer un filler que sea más acotado y que no esté sobreproducido. Creo que está súper directo el juego, es como explícito lo que es, súper sencillo, súper amigable para acercarlo a cualquier persona que quiera acercarse a uno de los juegos. Una muy buena puerta de entrada a este género de juegos que después te puede expandir con otros. Igual al final es como una especie de city building, igual que lo es tras los pasos de Darwin, que le cambia las temáticas y todo, pero finalmente es disponer los zetas en una cuadrícula y empezar a hacerlas conversar. A mí me gustó mucho. Habría sido un juego que yo como Fractal Juegos me habría encantado editarlo. Lamentablemente ya estaba tomado. Maldito. Sí, así es. Lo trae en español Maldito Games. Malditos de maldito. No, pero bien, muy bien ahí. Tienen buena selección y este es un super filler. O sea, es de los mejores fillercitos de los últimos años, sin duda. Mis comentarios de este juego, que salió el año pasado, 2024. Se comentaba mucho cuando estuvimos en ese, no me pude hacer de una copia. Después jugué en inglés, como te conté, de una copia de Axel. Lo que me gusta más del juego es que tienes 9 decisiones y sin ser un juego para nada difícil, o sea, es bastante sencillo. Cada decisión te tiene muy entusiasmado, es decir, tú tienes que tomar una decisión de una carta y como son 9, tú tienes esa sensación de que hay un límite posible, o sea, que no tienes más opciones que esas 9 opciones, claro. Por lo tanto tú tratas de exprimir de la mejor, optimizar claro, de la mejor manera posible la generación de los recursos y al mismo tiempo la puntuación de final de partida. Claro. Por cierto que puede haber una crítica que tiene que ver con que a algunos les pueden salir mejores cartas que otros, pero yo creo que el juego con el tema de las llaves mitiga y también es un juego que se juega bastante rápido, funciona bien en todos los números de jugadores, de 2 jugadores funciona excelente, las partidas van muy rápido. Buena escalabilidad. Yo lo he jugado, ya lo estaba viendo en los registros, en la aplicación de registro de partida. 14 veces he jugado el juego, mira, sin contar las veces ya se pagó. En vejía ya se pagó totalmente. Y como te digo, lo que más me gusta es que tú estás muy interesado en lo que estás haciendo en cada turno. Estás interesado también en lo que están haciendo los otros de cierta manera. No hay una interacción muy potente, salvo el hecho de que alguien pueda conseguir una carta que tú estabas esperando, o que renueven la oferta y sacaron esa carta que tú querías comprar. Como tú dijiste, tomo tus palabras, creo que está de forma bastante elegante. Lo único que cuesta entender, o sea, dentro del parámetro de la dificultad de entender, tiene que ver, a mi juicio, con estas cartas que tienen un bolsito, el bolsito. Que se van nutriéndose, se van haciendo más poderosas. Exacto, y que te permiten un límite máximo de monedas que puedas poner al final de la partida. ¿Por qué? Porque las monedas no sirven para nada más que para comprar cartas. Exacto. En cambio, esas cartas te permiten generar una puntuación, convertirlas en puntos. Y al final de la partida tú puedes las monedas que te sobraron ponerlas en estos bolsitos de estas cartas. Y esas mismas cartas normalmente generan poner desde la reserva general, no de tus propias monedas, en cartas determinadas de las que tú estás generando. Claro. A mí me parece genial. Yo hice mi copia comprándola en preventa, así que me llegó, lo he jugado bastante. Estoy en ese periodo donde a junta que voy llevo el juego porque las partidas salen muy rápido, o sea, a 2 jugadores yo creo que puede ser la partida en 15 minutos, por así decirlo, si los dos saben jugarlo, y para mí es un gran juego que para los que no tenían conocimiento se lo recomiendo a ojos cerrados. Carta segura para la ludoteca, o sea, te va a funcionar, no creo que no te guste y lo vas a poder sacar con cualquier grupo de gente, así que muy recomendado el Castle Combo. Salud por Castle Combo. Salud por Castle Combo. Con tecito de durazno. Así es. Amiga, póngale Wendy. Sigamos con novedades que son medias fillers, también que están además que a un precio muy accesible, eso se agradece siempre para el bolsillo.
Hace muy poco llegó de la mano Sir Cocktail a Chile Rebel Princess, este juego de bazas de la editorial española Zombie Paella. Un juego de bazas que no tiene nada muy diferente a un juego de bazas donde está la vuelta de tuerca. Es que aquí, además está muy bien enlazado con la temática, tú no te quieres llevar ciertas cartas. Hay ciertas cartas que son como bombas, que son puntos negativos, que son los príncipes. Que hay todo un palo de estas bazas que son príncipes. Cada príncipe que te lleves es un punto en contra. Y además también en una baza escondida, en la baza verde creo, el 8 verde es un príncipe sapo que vale como 5 puntos negativos. Entonces la que quieres evitar a toda costa. ¿Dónde está la gracia del juego? Está en que vamos a jugar 5 rondas. Y en cada ronda vamos a tener diferentes reglas especiales para esa ronda. Nunca una ronda va a ser parecida a la anterior. No me acuerdo si son 4 o 5, ahí tendría que corroborar, pero por ejemplo puede haber una ronda en que te dice, ok, en esta ronda, además de hacer un draft inicial primero hacia la izquierda o la derecha, o tiene como reglas de draft al principio, antes de partir, hay condiciones que te dicen, ok, las cartas amarillas ahora son puntos positivos, no negativos. Uh-huh. Entonces el palo amarillo se convierte inmediatamente en algo que sí te quieres llevar, porque generalmente la estrategia base del juego es que no te lleves nada. Si no te llevas ninguna baza, estás cumpliendo tu objetivo, pero hay rondas en que sí vas a querer llevarte algunas bazas porque un palo en concreto va a valer puntos positivos, no negativos, o a veces van a anular cartas de príncipe que tienes en tu sector que te puede empezar a netear ese puntaje. La otra cosa que tiene interesante Rebel Princess, además de que cada ronda es diferente y cambia las reglas, es que jugamos con una especie de princesa, una princesa que es un personaje que te va a dar cierto poder que lo va a poder ocupar una vez por ronda. Y aquí es donde está toda la parte temática, porque uno puede jugar con Blancanieves, que cuando lo giras hace un efecto, pero tienes que saber bien cuándo usarlo, porque son decisiones que pueden cambiar cómo se desenvuelve una baza. Y está bien interesante el juego. No creo que sea muy original, creo que estamos hablando de juegos que hemos jugado muchas cosas parecidas, pero también creo que es bien redondito en lo que es una experiencia súper entretenida. Me gustó mucho Rebel Princess, no sé si lo pudiste jugar, Diego. Sí, lo he jugado, lo encontré súper entretenido. Creo que sucede algo con este tipo de juegos, y que lo vamos a comentar, que tiene que ver con que si a ti te gusta mucho el género de baza, sí, uno empieza al jugar muchos juegos de baza, con mi caso, vuelta. Claro, como el Donkey Kong, así que se da vuelta toda la etapa. Empieza a hacer, quizá lamentablemente, pero es natural también al mismo tiempo, comparaciones. La experiencia pesa también. La experiencia pesa, digamos, como que uno la arrastra en el momento de hacer una crítica personal de propios gustos, es decir, cuánto ese juego para mí aporta a mis propios gustos y también al género en general. Claro. A mí me gustó bastante, sin embargo, creo yo que los juegos de bazas que más me gustan tienen un componente más simple, como más elegante, desde el punto de vista de que, por ejemplo, no tantas cartas con poderes, no tanto texto, sino que tengan 2-3 reglas que me den un giro. Aplicando como mecánica principal las bazas. Entonces al jugarlo dije, oye, lo encontré entretenido, lo pasé bien. Sin embargo, no quedé con la necesidad, que si bien muchas personas, eso tiene que ver por supuesto con los gustos de no, me quiero hacer de mi copia o no. Creo que es un gran juego, igual de todas maneras creo que es una muy buena apuesta o decisión de Sir Cocktail, ¿no? De tenerlo en su catálogo. Habla bien de la editorial también desde el punto de vista de que está localizando juegos que son eminentemente buenos. Para mi gusto es el mejor juego que tiene en su catálogo. Sí, o sea, juegos que son, llamémoslo así, objetivamente buenos juegos. Claro. Sin embargo, para mí no es un juego que yo dije, wow, necesito tener este juego en mi catálogo. Pero me parece que es un gran juego. Quiero tomar un punto de lo que tú estabas mencionando, que creo que es interesante conversarlo. Estamos improvisando temas. Y que se van hilando las cosas. Que tú mencionaste, me pareció un buen juego, pero no lo encontré tan original. Ajá. ¿Qué te parece si hablamos de la originalidad de los juegos de mesa? Porque es interesante ese tema, ¿no? Sí. Porque yo diría, como solamente poner en contexto el tema para que dialoguemos un poco, que recurrentemente cuando uno escucha críticos o una conversación, una sobremesa o ve videos, uno de los comentarios que son más recurrentes tiene que ver con: este juego se parece a este otro, este juego bebe de estas mismas mecánicas de otro, este juego no es tan original, esperaba esto, esperaba que este juego cambiase
el estado del arte lúdico. Y cambia esa pregunta a cualquier campo, cámbialo al cine, cámbialo a la música, a cualquier cosa. Sí. ¿Qué te sugiere a ti el tema de la originalidad, considerando también que tú dentro del equipo de desarrolladores de Fractal, al buscar en un juego se puede buscar originalidad o perfeccionamiento de ciertas mecánicas? ¿Qué te sugiere, digamos, como tema general? Después podemos ir afinando, sacándole más punta al lápiz, la originalidad como tema. Sí, hay varios directores de cine que me encantan, que dicen que la originalidad no existe y que el talento verdadero es saber copiar lo que es bueno. Creo que lo dice Tarantino y también creo que se lo he escuchado a otro director hablar lo mismo, que hay que saber copiar. El mundo del cine tiene mucho más tiempo de recorrido, entonces cada vez es más difícil hacer algo original. Los juegos de mesa va a empezar a ser más difícil, pero todavía estamos en una especie de industria bien tempranera. O sea, como que no tiene mucho tiempo de existencia mundial, como que está muy acotado al público alemán en los 80, 90, pero recién ahora a nivel global se está expandiendo desde no más que una década. Entonces estamos viviendo un momento en que todavía salen muchos juegos originales que inventan mecánicas, pero claro, ya también empezamos a catalogar los juegos en géneros, y los géneros tienen sus propias reglas de por sí. El juego de bazas es un género y van a haber lenguajes en comunes que va a verlo repetido en casi todos. Hay algunos que van a tener su particularidad. Entonces, claro, va a ser un juego de baza, funciona igual que cualquier juego de baza. Ok, hay una parte en que ya no es original. Creo que lo que hay que buscar en esos juegos es el elemento innovador, el elemento que da una vuelta al concepto y que lo hace nuevo y distinto al resto. Pero también, en el caso de Castle Combo, me pasa que, claro, ¿cuántos juegos hemos visto de draft de losetas, de hacerte una cuadrilla, de que con Ben cuadró? Está lleno de juegos. Pero ¿qué hace Castle Combo tan bueno? Y que también lo podemos considerar original, siendo que tal vez no lo es tanto. Es que los juegos empiezan como a evolucionar en sí mismos en su propio género. Como que es un género que todavía no está completamente cimentado. Es un género que se va transformando. Lo mismo que nos pasó con el cine de terror, que es un género que está muy actualizado a sus tiempos. Me pasa que con los géneros de juego pasa también un poco lo mismo. Entonces, no es que hay que buscar algo siempre original. La colocación de trabajadores ya es un género que va a funcionar igual para todos los juegos. Pero cuando este juego trae un elemento diferenciador que lo hace único y que tiene su propia luz, su propia aura, es donde uno tiene que buscar la valoración. Más que, esta persona inventó esta mecánica, nunca la había visto. A veces, unir dos mecánicas que ya existen en algo nuevo ya es muy original. Wow, muy interesante lo que estabas mencionando. Mientras hablaba, como siempre, despertaron muchas ideas y que se me van olvidando, pero a tratar de recordarlas un poco. Tal como tú dijiste, en la literatura, por ejemplo, o en el cine, existen cánones, ¿no? Directores que hicieron grandes cambios, sí. En la literatura también. Hay, por ejemplo, ahora que estoy leyendo un libro de Dostoyevsky, estaba viendo que Dostoyevsky fue muy importante en la literatura del siglo XIX porque fue como el puntapié inicial de la literatura moderna, porque se empezó a referir del ser humano en su psique interna, en sus dilemas ético-morales internos. Entonces hay ciertos, por supuesto, personajes que son saltos de paradigma, ¿no? Sin embargo, todos los escritores al mismo tiempo tienen sus propios referentes. Es decir, muchos escritores leyeron a otros escritores y es imposible no estar permeado por esa tradición de esos escritores al momento también de escribir su vida, su camino vital, pero al mismo tiempo también sus referentes, desde la forma de escribir y todo. Eso se aplica al cine y eso también se aplica a los juegos de mesa. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, en los juegos de mesa, esta originalidad absoluta, ¿qué podría ser? O sea, originalidad absoluta podría ser inventar una mecánica. Inventar una mecánica es algo muy difícil porque no existen muchas mecánicas. Por ejemplo, la selección de acciones está aplicada a muchas otras mecánicas. Por ejemplo, la colocación de trabajadores es una especie de selección de acciones con un bloqueo. Y esa colocación de trabajadores puede ser absoluta, puede ser no absoluta, puede ser con excepciones, etcétera. Puede estar el mancala, puede estar la mayoría, control de territorio o distintas cosas. Pero si uno se pone a pensar estrictamente, no son tantas las mecánicas. Por lo tanto, pensar que la originalidad de un juego de mesa solamente está determinada porque inventó una mecánica es pensar que una excepción excepcionalísima va a ser como un anhelo recurrente, siendo que no lo es. Claro. En ese entendido tomo lo que tú estabas mencionando, porque creo que la originalidad tiene que ver con aquella pericia en combinar, tal como un escritor, tal como un director,
cosas que existen en un producto que se sienta acorde a los tiempos, se sienta fresco y se sienta actualizado. Porque también hay libros, por supuesto, que pasan, digamos, el tiempo el cual se escribió ese libro, se publicó y son imperecederos, se transforman en clásicos, por lo bien que estaban haciendo, los juegos de mesa también, el cine también, pero también los juegos de mesa, por ejemplo, hablando acá, se adecúan a los requerimientos, llamémoslo así, o a las expectativas o a los gustos que tiene un público que, por ejemplo, en los 80, los 90, no digamos, anhelaba tanta materialidad y ahora se anhela mucha materialidad, donde los Eurogames de los inicios simplemente se buscaba una muy buena mecánica, unas buenas dinámicas, que estuviese bien hecho, que fuese muy bien racionalizado el juego. En cambio ahora muchos Eurogamers buscan que haya algo de temática, por lo tanto, con esto cierro la idea. Yo considero que la originalidad que se le puede pedir a un juego de mesa es que en aquello que hace se sienta novedoso, se sienta fresco. Puede ser un juego que es muy similar a otro, pero perfecciona, pule, elegantiza o hace de tal manera ese producto de que la persona que lo está jugando dice, wow, esto está súper interesante, y al final, bueno, las decisiones de compra y lo que sucede en el mercado también tiene que ver con eso. Entonces creo que es un tema interesante que puede dar para mucho, pero creía que era bueno sacarlo a colación porque la originalidad como demanda absoluta en todos los juegos que salen, entendiendo como originalidad como que invente la rueda de nuevo, es muy difícil, creo yo. Completamente de acuerdo. Hay que buscar el elemento fresco que trae el juego, y en ese sentido me pasa con Rebel Princess y con Castle Combo que sí lo hacen todos frescos, a pesar de que tal vez hay juegos más parecidos a eso en particular, pero al menos vienen en otra presentación, en otra temática, que los hace también por ahí frescos. Entonces, y que tiene sentido. Un juego basado en una temática que tenga sentido es súper difícil, y creo que en eso al menos Rebel Princess lo hace bastante bien. Acoto, por ejemplo, también pretender que los juegos que van saliendo, que son miles de juegos que salen cada vez más, como 1500 al año más o menos, o sea, y quizás muchos más, pretender también que los juegos que uno compra se van a transformar necesariamente en clásicos, o sea, tener esta expectativa, porque todos tenemos una expectativa quizás de que lo que compremos sea bueno, nos informamos más, nos informamos menos. Las editoriales pueden servir también de una especie de filtro de buenas selecciones de juegos que van publicando, también la BGG, los comentarios, los críticos, o sea, hay un grupo de información que uno va utilizando para tomar una decisión de compra, y uno tiene la expectativa de que eso que compra es muy bueno. Creo yo que tener la expectativa que uno tiene de compra sea también de que eso sea un clásico, que vaya a cambiar todo, yo siempre trato de bajarle un poco el perfil a esa expectativa, siendo que a veces muchas veces uno la tiene, porque como te mencionaba, esa búsqueda de esa nueva piedra filosofal del juego de mesa es muy difícil. Una última pregunta de este tema. Tú, como dentro de la editorial, cuando te presentan un juego, en el fondo esto que estamos conversando de buscar que lo que yo le porto a la gente en este juego tenga una frescura, es algo que tienen presente. Sí, considerando que tienen referentes que pueden comparar, digamos. Es súper difícil definirlo. ¿Qué es eso? A mí me gusta verlo como el aura que produce el juego. Aquí voy a empezar a citar a Walter Benjamin, por ejemplo, cuando uno ve el aura en el arte, en los objetos irrepetibles y todo, que ahora con la masificación es cada vez más difícil encontrarlo. Sí. Pero si hay un juego que brilla por algo y que te produce algo, ya es un juego interesante de tomar, y cada vez es más difícil encontrarlo. Entonces, cuando uno apenas ve un aura en algo nuevo, a nosotros nos llama mucho la atención y nos gusta ese desafío, siempre y cuando vaya en la línea editorial que tiene fractal y todo. Pero si brilla, ahí está algo hay. Sí, exactamente. Interesante tema. Podemos conversarlo o profundizar en otras ocasiones. Si ustedes tienen algún comentario, ¿qué les sugiere a usted la originalidad de los juegos de mesa? Siempre es difícil, es un tema bien difícil. Es difícil, pero también es fecundo aplicarlo también a la industria. Sí. Bueno, dan ganas de decir más cosas, pero por ejemplo, cuando uno piensa en eso que brille, en esa aura especial, también uno lo tiene en mente, por ejemplo, del lado de una editorial, que esa aura lo hace especial, pero también le haga sentido a un público masivo. Claro, tiene que ser comercial. Tiene que ser comercial, porque si es que yo hago algo muy especial que le hace sentido a un target muy específico, considerando que para que un juego de mesa sea jugado, tiene que haber todo un recorrido que también le genere
digamos, ganancia a todos los partícipes, porque no es gratis, digamos, hacer un juego de mesa. Entonces, ese arte de mezclar algo que haga sentido a un gran público, o de nicho, pero gran público, y también que sea fresco, implica equilibrar y calibrar varias cosas. Pero hay editoriales que se atreven y se atreven bien. Ahí vamos a comentar después otro juego que quiero hablar, pero que creo que no solamente se busca siempre lo comercial. Hay editoriales que se atreven al encontrar este objeto brillante, no importa el riesgo, y genial que se haga ese riesgo. Tienen ese coraje. Sí, claro. ¿Me tocaba a mí hablar de un juego? Adelante, por favor. Vamos a hablar de un juego que es muy sencillo, muy simple, y que ha dado mucho que hablar. Está en muchas mesas que yo he ido, muy pedido, muy demandado muchas veces que he ido a jugar, y que por supuesto yo sé que tú vas a tener algo que decir al respecto, porque también les compete a ustedes como editorial. No es que esto esté bauteado, que sea un placement, esto de verdad lo vi ahí. lo vi recién. Y quiero hablarles de Flip 7. Es un gran filler, gran del punto de vista para mí, porque genera algo que me encanta en los juegos de mesa, claro, la emoción, pero que uno se reencuentra quizás con las raíces de lo que significa jugar un juego. Es decir, la emoción, la simplicidad, la apertura de audiencia, eso que es lo que va a pasar, las risas, como que de cierta manera, para mí, el juego me conectó con aquello que hizo que en mi infancia, en mi primera infancia, a mí me gustasen los juegos de mesa. Tomándome de esto, te quiero mencionar que ayer lo jugué con una sobrina de 8 años. Jugamos 3 juegos y uno de los que jugamos fue ese. Al final de los 3 juegos que jugamos, dijo, ese fue el que más le gustó. Enganchó de inmediato con el juego, entendió las reglas inmediatamente, se rió, lo pasó bien. Y eso creo que para mí es una señal muy elocuente de lo que para mí provoca el juego, y porque creo que es un gran título. Flip 7 es un juego básicamente donde tenemos cartas que van del 0, que hay solo una, al 12. ¿Cuántas cartas hay en ese mazo? El número que estoy diciendo. Por ejemplo, del número 9 hay 9 cartas, del número 5 hay 5 cartas, y del 12 hay 12 cartas. Y así, dependiendo del número. Hay cartas que son especiales, que, por ejemplo, puedes congelar a otro jugador, puedes tener una vía adicional, puedes multiplicar tu puntaje al multiplicar tu puntaje, o puedes sumar algunos puntos de tu puntaje, o le puedes dar hasta 3 cartas a cualquier jugador. Forzarlo a flipear. A flipear. ¿Cuál es la idea del juego? Es un push your luck, que lo que queremos hacer es llegar a 200 puntos. ¿Cómo calculamos los puntos? El número de la carta nos dice cuántos puntos te da. Un 12 te da 12 puntos, mientras un 3 te da 3 puntos. En el juego, en tu turno, lo que haces es pedir una carta o retirarte de esa ronda y contar los puntos que tienes acumulados. ¿Cuál es el chiste o la vuelta de tuerca que da el juego? Es que lo que queremos buscar son cartas de números distintos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un 7, un 9 y un 12, y pido una carta y me vuelve a salir un 12, exploto. Y perdiste todo lo que recolectaste en esa ronda. Exacto. Forcé mi suerte para ganar más puntos, quise ser ambicioso y la ambición rompe el saco. Así de sencillo. ¿Quieres una carta o te retiras de la ronda? Con estas cartas que son especiales, muy pocas, que rompen esto. A mí me parece un juego genial y muy entretenido, muy simpático, se juega bastante rápido, se puede jugar en número alto. Infinito, dice. Infinito de jugadores. La caja dice The Greatest Game of All Time, el mejor juego de cartas de toda la historia. Para mí es excelente. Te dejo para que tú comentes, porque este juego va a ser publicado por Tartar, localizado. Cuéntame un poquito qué te parece el juego y cómo fue la decisión de localizarlo. Sí, este es un juego que creo que es demasiado buen producto. Vamos a partir por esa definición. Excelente. ¿A qué me quiero referir con esto? Que está demasiado bien pensado para que le vaya bien. Como que lo tiene todo para triunfar. Por su simplicidad en reglas, por las emociones que produce, por la cantidad de jugadores que te aguanta, por la cantidad de tiempo que te demora en explicarlo. Es el nuevo Uno. Creo que desde la industria, y creo que es más parecido a ese tipo de juegos, más que a los modernos. Creo que es más parecido al juego de marca Mattel, Hasbro. Esto un poco Flip 7. No quiero decir con esto que sea malo. Sí quiero decir que no es de mi gusto. Sí, lo hemos conversado. Sí. Pero sí creo que es un excelente producto y creo que tiene cabida en cualquier ludoteca porque es también un nuevo clásico. Es un juego que de alguna manera se escapa de nuestra zona de confort de juegos actuales que jugamos. Creo que está más parecido a un producto hecho para el público masivo. Muy bien marketineado, con esa frase que tiene en la caja, lo dice todo un poco, a qué quiere apuntar.
Para mí, creo que funciona súper bien. O sea, creo que en ninguna mesa que lo saques va a fracasar el juego. Es de mi gusto. Yo, siendo la editorial que lo va a traer a Chile, estoy feliz porque la vi la raja. Pero no es el juego que yo tendría. Pues, antes que te haga la pregunta, te quiero como agregar lo que mencionabas, que creo que lo comentamos en su momento. También lo hablé con algunos otros amigos. La evaluación del juego como juego. Es decir, ¿cuántas cosas tiene el juego que uno dice, oye, acá hay mucho trabajo, o muchas ideas, o pocas ideas? Y fue esto discutido. Yo mismo consideré que el juego era muy bueno por lo que generaba el juego, más que como juego en sí mismo. Sin embargo, creo que el paso del tiempo, desde que lo empezamos a jugar en el grupo y con distintas personas, y lo he probado con un público un poco más vasto, he llegado a la conclusión que si es que la pretensión de los juegos de mesa es que sean jugados, que generen diversión, que enganchen a otras personas a jugar, juego cumple absolutamente ese rol que pueden tener otros juegos mucho mejores quizás, considerando que es difícil decir que es mejor, es subjetividad en eso, pero bueno, pueden haber ciertas cosas que dicen, oye, hay un juego Push Lag que pueden ser mejores, que sean más inteligentes, que tengan más control, menos control, pero con la simplicidad que tiene, si de hecho yo cuando lo aprendí a jugar, que fue en Roma con mi grupo de amigos allá en Italia, y es lo que yo siempre hago, estas son las cartas, esto es lo que queremos hacer, y las cartas especiales se las explico a medida que van saliendo. Claro. O sea, la explicación puede durar 2 minutos. Sí, menos tal vez. Entonces eso me parece que es genial, por como te decía, que el efecto que provoca en la gente que lo juega es aquello que probablemente buscan los juegos de mesa. Sí. ¿Cómo, ya sabiendo que es un buen producto, cuéntame un poco, y esto no sé si lo hemos conversado o puede ser que sí, que ahora viene por Fractal? O sea, digamos, ¿cómo fue, o las que puedas contar, el proceso de localizar el juego? ¿Difícil, no difícil? Algo, digamos, una curiosidad, ¿cuándo va a estar en venta? Lo que tú quieras contar al respecto, porque puede ser interesante ver también esa parte como detrás de las cámaras, digámoslo así. Mi lado comercial de Fractal obviamente lo quería desde el principio. Ahí con Simón, que fuimos los que empujamos mucho para que esta cosa saliera y convencer al resto del equipo que había que editar Flip 7. Llegamos a un momento en que estaban todas las editoriales pujando por Flip 7, entonces la quien ofrece la mejor oferta se la lleva. Fractal no es tan grande, no tenía cómo llevársela, pero cuando descubrimos que se la estaba llevando fue como Mercurio, esta editorial española, amigos nuestros, que no tienen una distribución tan consolidada en Chile, fue como Mercurio, cachamos que han sacado ustedes el juego, hagamos un trato entre nosotros traemos a Chile, lo traemos más masivamente, y así funcionó, ese fue el trato. Y estamos súper contentos porque nuestra colaboración con ese editorial cada vez está más fortalecida, cada vez estamos trayendo más productos de ellos. Muchos de ellos no son de mi gusto. Pelusa me pasa un poco parecido. Creo que Flip 7 es mejor que Pelusa en ese sentido. Pero sabemos que es un juego que abre puertas, es un juego que lo puedes jugar en familia, lo sacas después de un almuerzo familiar y te va a funcionar. Y sí, a veces los juegos uno no tiene que pedirles la genialidad ni el aura de, esta cosa no la he visto nunca, qué producto más, la mecánica bien pensada, pero si te genera esa emoción y ves que todo el mundo está pasando bien, el juego cumple su cometido por crecer. Así que contento igual de que esté en el catálogo. Buenísimo. ¿Cuándo va a llegar ese juego? En octubre. Octubre. Sí, no queda nada. Yo creo que entre el 20 y 25 de octubre debería estar ya en todas las tiendas del país. Cuando he jugado el juego, muchas personas me preguntan típico, ¿dónde lo puedo comprar? Cuando uno realmente va a eventos, qué sé yo, y porque se podía comprar por Amazon, claro, porque hay una edición con una caja más grande. ¿La de ustedes son la misma caja grande? Sí, la caja grande. La caja grande, sí. Donde uno puede guardar como 4 copias del Flip Set. Sí, y por fin caben en fundar las cartas. Sí, eso es cierto, por fin. Así que para los que quieran comprar el juego, que realmente yo creo que es como se dice una sandía calada, esperen octubre. Así es. Cuénteme. Sí, yo quiero cambiar el foco de la conversación. Hay muchos juegos que he jugado, hay muchos que me han encantado y me ha costado mucho decir de cuál quiero hablar. Hay uno que estoy jugando todavía que es de campaña, que quiero esperar que avance. Entonces no quiero emitir ningún comentario hasta que haya jugado al menos unas 4 sesiones de ese juego. Pero he jugado unas genialidades que me han volado la cabeza y que creo que ha sido de lo mejor que he jugado en el año. Vamos a ver. Para cambiar la tónica, pasamos al opuesto. Vamos a ir y quiero retomar este punto de las editoriales que toman riesgo y se atreven. Quiero hablar de Luthier. Luthier es este juego de Paverson Games que me contabas hoy día en la mañana que va a salir por Devir en español. Sí. Increíble, o sea, qué bueno que va a llegar ese juego. Hasta donde yo tengo entendido.
porque Devir es la editorial que lo digamos, hizo la traducción, porque va a salir por muchos idiomas Claro. en español, y hasta donde yo tengo entendido, a través de ellos, Devir Maldito, qué sé yo, Hicieron la- va a salir a Perfecto, porque esto es un Para origen acá. de un Kickstarter además, ¿no? Kickstarter, Sí, claro. sí. ¿Qué puedo decir del juego? Primero voy a hablar de la temática, porque creo que el juego es demasiado temático, y encontrar un euro de esa dureza, que la temática quepe tan bien, cale tan bien, es súper difícil. Estamos llenos de juegos euros con una temática de adorno que no importa mucho y que uno valora las mecánicas. Acá creo que sí van muy de la mano, como nos pasó con Hegemony cuando hablamos de ese juego. Y también quiero compararlo, porque también es un juego que es una sesión de 5 a 6 horas que hay que prepararse. Ah, mira. Tiene una modalidad en que la primera partida tiene un manual que se llama The Rehearsal, como el ensayo, en que tú lo montas y empiezas a leer un guión, como ya, tú vas a hacer esta acción, hazla, esta acción produjo esto, y te enseña jugándolo. Es un juego que dura 6 rondas, y esta modalidad del ensayo hace que la primera ronda sea guiada y después te suelta a que lo juegues, pero ya te enseñó todos los conceptos básicos que hay en el juego, y fue una manera increíble de aprenderlo. O sea, creo que estos juegos de esa dureza, con un manual de ensayo, está muy buena la idea, y aquí lo hicieron muy bien. ¿De qué va Luthier? Luthier, tú eres un luthier, una persona que se dedica a crear, reparar, inventar instrumentos musicales para los diferentes compositores y todo. Y acá lo que tú tienes que hacer es, tienes una especie de taller donde primero lo tienes que ensamblar con material súper crudo, como gastar madera en hacer la guitarra y todo. Y ese material, este instrumento, después lo pasas a una segunda parte en tu taller, que empieza a hacer la parte de los detalles, la refinación del producto, la adornación, la afinación, etcétera. Como que tiene dos sectores tu taller, uno como más crudo y otro ya que es más refinado. Y es un juego que transcurre en 6 rondas, en donde lo que vamos a hacer, vamos a tener unos trabajadores que son unos números, unas fichas con números. Vamos a partir con 3 fichas, con 3 trabajadores, que es un 1, un 3, un 5. A medida que va transcurriendo la partida van a van a desbloquearse nuevas. Sí. Y la gracia que tiene es que, según un orden de turno determinado, que hay una especie de track que empieza a definir eso, en nuestro turno vamos a ir colocando esta ficha boca abajo, esa es la interesante, en diferentes espacios de acción, de colocación de trabajadores, que hay en el tablero central o en tu tablero de taller. ¿Qué pasa? Que cuando tú colocas en este tablero central, por ejemplo, hay como 5 espacios. Hay uno que es para reparar instrumentos, hay uno que es para comprar planos de instrumentos, para crear tu propio instrumento. Hay otro que es recibir contratos de diferentes compositores, intérpretes, nobles que te quieren financiar el trabajo. Y por otro lado, hay toda una parte que es llevar tus instrumentos al salón, que es la parte central del tablero, donde tienes que como musicalizar o probar, hacer ensayos de tus instrumentos, y todo esto se va a ir reflejado en un gran salón de conciertos que está al medio, en donde voy a empezar a posicionar cierta influencia en la línea que son los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión o teclado. Y aquí quiero dar el primer gran punto, porque creo que a nivel temático está perfecto. La única crítica temática que tiene el juego, para mi gusto, y acá ya es para ponerse exquisito, es que hay compositores que claramente nunca convivieron en la misma línea de tiempo, pero que acá sí conviven en la misma línea de tiempo. Rigor histórico ahí no es tan acabado, pero siento que todo el resto sí es muy acabado, okay. Sí tiene mucho sentido, una temática preciosa. A mí me encanta la música clásica, entonces creo que era un juego que estaba hecho un poco para mí. Es fascinante el nivel de producción, eso es lo primero que quiero destacar, el nivel de producción de el arte que está involucrado en Send to Trade y otros más, el acabado, el rigor histórico no de convivencia histórica, pero sí rigor histórico, los personajes importantes, las cosas que quieren tocar, toda la calificación de los instrumentos, porque también no solamente se califican por tipo de instrumento, sino que también se califican por la época del instrumento, la época romántica, la época barroca. ¡Qué maravilla! Y en eso, lo primero que quiero decir es que está perfecto el juego. A nivel mecánico, quiero destacar varias cosas, porque creo que el juego es redondito. A mí me encantó, digámoslo inmediatamente. Creo que es del juego 2025 el que más me ha gustado hasta el momento. Y va a estar sí o sí en mi top 3 de fin de año, no hay ninguna duda, ninguna. ¡Wow!
Es una experiencia larga. Yo creo que tal vez la primera partida da para eso. Tal vez en una segunda o tercera puedas rebajar un par de horas. Pero no va a ser menor de 3 horas la partida, así que hay que prepararse. A nivel mecánico hay unas genialidades. La primera, como les conté, son 6 rondas. En cada ronda vamos a posicionar a estos trabajadores. Partimos con 3, pero vamos a ir sumándolos. Que tienen un número. Que tienen un número, pero tú los pones escondidos. Cuando todos los jugadores ya colocaron sus fichas, en orden de turno, un jugador va a decir, ya, voy a resolver la acción de la sala de reparación de instrumentos. Entonces vamos a tomar todas las fichas que se pusieron en esa sala de reparación de instrumentos, las vamos a revelar, y esto va a importar mucho quién llegó primero a ese lugar, pero también lo que más va a importar es el número que pusiste, porque eso va a hacer que estas fichas que se pusieron se reordenen de mayor a menor. Entonces la persona que puso la ficha más grande, que además estas fichas tú las puedes hacer crecer con unos ayudantes que tienes, que les puedes dar más mayor valor, vamos a ir resolviendo de mayor a menor este tema. Si hay empate, es quien llegó primero. Por eso es importante también llegar primero, porque si hay empate, va a empatar a tu favor. Y esta acción se va a ir desencadenando en las fichas, y aquí está lo interesante, porque muchas veces en tu turno no solamente vas a jugar tú, sino que vas a permitir que más jugadores jueguen en tu turno. Pero tú le vas a definir el momento en el que están jugando eso, porque tal vez una persona tenía planeado, no sé, yo puse un trabajador sacar planos, por ejemplo. Sacar planos de instrumentos, pero yo antes de hacer eso quería primero ir al mercado, buscar materia prima, o quería primero contratar un noble para saber qué tipo de instrumento quiere que le fabrique. Entonces a veces las acciones no se ejecutan en el orden deseado. Y esa parte es súper entretenida. Y frustrante. Y frustrante, puede ser. Tan frustrante no es. A mí sí me pasó a mí me pasaron como 4 seguidillas de cosas que salieron todas mal. Pero aún así no me fue tan mal ni nada, pero sí se puede producir un nivel de frustración por ahí. Pero creo que el juego te da la posibilidad de amortiguar ciertas cosas, porque hay ciertos recursos que te permiten como suplantar otros o mejorar la acción que estás ejecutando. No es tan restrictivo el juego en eso. Y otra cosa interesante, además de esto, de que están estas fichas con trabajadores ocultos que se revelan y se van ejecutando en este orden, otra particularidad que encontré que hay genialidad también en este juego, tiene que ver con todo el tema del área de influencia central, que se puede traducir aquí en un juego mayoría, pero que tú vas a empezar a posicionar ciertas fichas en este salón central, en este salón de conciertos, preparando instrumentos, musicalizándolos, construyendo los instrumentos, pero tú cada vez que terminas de construir un instrumento, además de poder empezar a cumplir los contratos con los nobles, los compositores y todo, tú vas a empezar a posicionar tus fichas en este salón de conciertos, pero el instrumento en sí, que es una ficha bastante más grande, es la mejor que hay. Y si alguien ya se haya posicionado en un lugar específico de viento y música romántica, y ese instrumento va ahí, todas las fichas que están puestas ahí pasan a un segundo plano, y tú ya te aseguraste que tienes la mayoría de ese lugar, porque vas a puntuar eso al final del juego. Pero no siempre todos los instrumentos se construyen, entonces tú puedes igual tratar de obtener esa mayoría con las otras cosas, pero el construir el instrumento final es la manera de asegurarte el tema. Y es lo que requiere más planificación, porque, como te digo, tu taller tiene como 2 partes, y lo primero que tienes que obtener es el plano para la construcción cruda del instrumento, pasarlo a la parte avanzada de hacer los detalles del instrumento. Entonces construir un instrumento requiere planificación, y es un juego que te exige harto mentalmente en cómo administrar estos recursos, en qué momento ejecutar las acciones, y en ese sentido creo que es demasiado completo. No tengo ni un pero que decir del juego. Yo lo voy a comprar apenas llegue o lo encuentre. Yo juego la versión deluxificada, sí, y es malo eso porque ya me acostumbré a una materialidad que es increíble. Sí. Hay 2 versiones, esta versión retail que va a salir del juego, que está como cerca de los 90, $100 creo. Y esta versión de deluxe que sale como entre 130, 150. Lo vale la pena igual. Es de los pocos juegos que sí tendría en su versión deluxificada. Mira, yo tengo una mala fama que se me ha hecho, o me he hecho yo a mí mismo, de ser un seguidor seguidor de las deluxificaciones, porque tengo una especial debilidad con los juegos que tengan una materialidad así. De los juegos buenos, de los juegos buenos. Sí, yo me metí al Kickstarter. Primero la temática me fascina. Sí, también me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho. También, por ejemplo, que yo toco guitarra, llevar la guitarra al luthier cuando dijeron que luthier, hay luthieres que son mejores que otros, qué sé yo. Me gusta mucho la temática, la producción me pareció fascinante, y en su momento vi videos de esto específicamente que tú mencionabas, de esta colocación de trabajadores con estas fichas de números dadas vueltas y esa activación de zonas que puede generar una interacción interesante, porque uno va viendo también lo que los otros están buscando hacer.
Supongo que eso es lo que sucede también en la partida. Aunque Entonces, hay tanto que pensar acá que es difícil empezar a ver lo que está haciendo el resto. quizá eso se va generando con más partidas, Exacto, donde uno ya exacto. tiene como Sí. que logra entender lo que tiene que hacer en general y después puede ir viendo lo que hacen los otros. A mí me llama mucho la atención, me produce mucha felicidad que te haya dicho que te gustó mucho, porque Sí. significa que voy a esperar con más ansia. Justo No. ayer mandaron un correo del Kickstarter, la editorial Paverson Games, diciendo que eventualmente en octubre van a hacer los envíos, porque va a estar en Increíble. Essen, los envíos a los backers, a los que apoyaron el juego como Kickstarter, a distintas partes, específicamente hablando de habla hispana, italiana, Claro. qué sé yo. Así que espero yo en octubre también tenerlo. Ahí si querés que alguien te lo explique, Perfecto. voluntario de una. Oye, justo me mencionaste el día esto de Luthier, así que yo te empujé a que hablaras de Luthier, Sí, porque sí. creo que hay algunas personas que lo han visto. Yo vi que Vasco lo jugó, también Juan Diego, ahora lo jugaste tú, porque hay algunas copias que fueron compradas aparentemente En Gen Con. en Gen Con, donde se vendía. Por lo tanto, si es que más de alguno vio el juego y también que es un buen consejo, qué cosas esperar interesantes de este año para que tengan anotado y tengan en su radar lúdico. Sí. Luthier, aparentemente, por lo que tú me dices, yo creo firmemente en tus apreciaciones, es un muy buen juego, así que atentos con eso. Pero solamente recalcar, como en su momento recomendamos Hegemonía, este es un juego que requiere un compromiso bastante grande también para poner el pero tal vez de si es para ti o no el juego. Claro, si es un público que busca profundidad, busca, bueno, también esta inmersión Sí. temática, una colocación de trabajadores, hablando de la originalidad, Sí. que tiene quizás esa innovación, llamémoslo así, en esta forma Sí. de colocación de trabajadores, que hagan sentido, bueno, que tú hablas que temáticamente estaba muy bueno. En el fondo, todas estas zonas de acciones hacen sentido temáticamente porque uno sabe, supongo, en un momento determinado que tiene que hacer esto antes que esto otro, Sí, porque claro. es natural que yo para hacerte una terminación de un instrumento primero tengo que, no sé, tener los planos y después, o tener los materiales. Sí. Entonces ahí la temática sí sirve Y como un mejor- instrumento y vehículo para entender lo que tú tienes que hacer en Claro. un momento determinado. Y mejor hacerlo, sobre todo si tienes algún contrato de algún noble o de algún compositor o intérprete que quiera algo con ese instrumento en particular, porque uno puede empezar a trabajar, pero si no le cumple a nadie, puedes perder fuente importante de puntos. Entonces también es bueno hacer que todo esto convee en lo que estás haciendo, que sea lo más óptimo. Maravilloso. Y no, juegazo. Juegazo. Sí, juegazo. Estoy muy expectante. Esto me generó más ansias, pero tengo esa sensación de que cuando uno ya compra un juego, es como casi ya lo tuviese. Sí, es sí, lo que hace el sí. humano. Compro una preventa, estoy en un Kickstarter, entonces se me disipa un poco el FOMO, ese hecho de perderme eso Claro. que uno está esperando. Qué loco cómo funcionamos los seres humanos. Para bien o para mal, no lo sé. Quizás lo conversaremos en otra ocasión. Yo te quiero contar de un juego, también subiendo algunos escalones de dificultad, más bajo por cierto de Luthier, pero sí más de lo que yo estaba hablando antes, que voy a hablar de Yokohama, un juego que se le vistió con nuevos ropajes, se le hizo una nueva estética, un juego que, si es que no me equivoco, y aquí por supuesto me va a ayudar la información, es del 2016. Es uno de los juegos que comentamos en uno de los capítulos, que tuve como invitado a don Axel Christiansen, un aficionado de los juegos de mesa japoneses, porque es de un japonés que es nada más y nada menos que es Hisashi Hayashi, Que está muy famoso ahora. que está muy famoso porque es el de Bombusters, ganador del exactamente. Spiel des Jahres, claro. Y este es uno de los juegos que son más de corte euro o de peso medio, a diferencia de los típicos juegos japoneses que son más livianos, más de caja pequeña. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un juego de una dificultad un poco mayor. ¿De qué se trata el juego? Temáticamente estamos, me parece, en el siglo XIX, en el puerto de Yokohama, donde somos comerciantes que queremos interactuar con distintas zonas de un tablero modular, es decir, que lo vamos a ir armando y cambiando partida a partida, donde están estas losetas que contemplan acciones, y lo que nosotros queremos hacer es comerciar para poder ir ganando puntos de victoria de distinta manera a lo largo del juego, a través de la siguiente mecánica. Existen unos asistentes que son unas fichitas y que uno en su turno puede repartir 3 asistentes, partiendo de uno que uno tenga ya ubicado en estas losetas, porque son muchas que se ubican en el tablero. Probablemente van a ver una imagen que voy a poner acá en el video. Y uno puede poner 3 asistentes o 2 en una misma loseta. Y luego tiene un peón, uno mucho más grande, y que ese tiene que moverlo a través de ese caminito que uno va haciendo. No es un mancala, pero igual tiene que ser esta ficha ubicada adyacentemente. Perdón. Va haciendo un recorrido. O sea, en realidad, las fichas no tienes que ubicarlas en adyacencia, las puedes ubicar en cualquier lado, pero tienen que partir o tienen que estar relacionadas con otras que ubicaste previamente. Pero el tema es que
quizás si me equivoco con eso da lo mismo, pero el punto es que tú tienes que hacer un caminito con esas fichas para poder con tu mono más grande tratar de llegar a la acción que tú quieras llegar. Y la potencia de esa acción tiene que ver con cuántas fichas de las pequeñitas tengas ahí o casas que previamente construiste. Por lo tanto, el juego, ¿qué es lo que te propone? Te propone tener que pensar dónde vas dejando estas fichas en distintos lugares. Al principio no creí que es adyacente, por eso tuve quizás el error, pero pueden ser en distintos lugares, pensando en qué acción quieres hacer ahora, cómo construyo o genero un camino para poder mover este peón grande para poder ejecutar una acción, y pensando en las acciones que después necesito hacer, entonces pavimentando las acciones que luego voy a tener que ejecutar, o sea, el turno presente y los turnos futuros. Es tan sencillo y al mismo tiempo demandante el juego, que es lo que a mí más me cautivó. Es decir, el juego, las acciones son: saco recursos, saco dinero, comercio o intercambio de recursos, saco contratos, cumplo contratos, saco tecnologías que me van mejorando los poderes, hago construcción de casita que me va potenciando las acciones, y muchas de esas cosas me van generando puntos de victoria durante la partida. Pero hay una simpleza en el juego que es básicamente ubicar las fichitas, mover el otro, ejecutar la acción, pero que tiene una interacción tan exquisita que es: oye, a veces no logro yo hacer el camino que yo quiero hacer, otros anticiparon, porque si es que hay un monito que activó una acción, yo no puedo activar donde está ubicado otro jugador, entonces otro, por el timing se puede haber anticipado lo que yo quería haber hecho. Entonces hay un oportunismo, hay un timing, hay esta planificación, hay una adaptación táctica que uno tiene que tener, hay una simplicidad de acciones, hay una elegancia, digamos, mecánica que es muy llamativa. Son acciones que tú vas haciendo y que te hacen sentido. O sea, sí, tengo que generar estos recursos. O sea, es fácil para ganar puntos con los contratos, para hacer esto otro. Hay unas especies de mayorías también por unas zonas que uno se va ubicando. Entonces, lo que te quiero transmitir, la idea es que es un juego sencillo de entender, intuitivo en una parte del juego. Al inicio uno como que trata de ver hacia dónde va, pero luego que uno entiende cómo se ubican las fichitas, se da cuenta que qué es lo que tiene que hacer, y te genera como esa emoción de: se va a acabar la partida, tengo que lograr esto, ya, y en este turno quiero hacer esto, pero en el siguiente voy a pavimentar, como te decía, el camino para poder hacer esta otra acción, y tengo que hacer esta primera y luego esta otra, espero que no me bloqueen, oye, me bloquearon, ya, a ver, ¿cuál es mi plan B? Entonces todo eso hace que para mí sea un juego muy interesante. Yo jugué una primera partida cuando estaba en Italia, con la misma esta edición nueva, y que tengo entendido que está en tiendas por si alguien quiere adquirirlo. Y jugamos hace un par de semanas nuevamente el juego, en mi caso por segunda vez, y me pareció muy bueno. Quedé con la sensación de que quiero tenerlo en mi ludoteca, porque creo que es bonito, se siente novedoso, tiene una variabilidad importante y tiene una elegancia mecánica que por lo menos para mí me pareció súper llamativa. No, suena muy bien. Todo lo que dices me gusta. Hay que jugarlo, me gusta el arte. Me gusta el arte. Así que es el juego que te quería comentar. ¿Tú tienes otro juego que quieres comentar? Sí, pero por honor del tiempo tal vez lo voy a dejar para la próxima. Tal vez voy a recomendar rápidamente uno de Steam Autor, que me llamó mucho la atención. Voy a buscar el nombre para no equivocarme porque me sorprendió. Es un juego que publicó Hasbro. A ver. No es una editorial que uno esperaría que publicase algo que uno recomendaría, pero... Sí. Sweet Takes o Gummy Trick se llama. Que es del mismo autor de Yokohama y de Bombusters. Es un juego de bazas. Es bien económico, creo que sale como 10.000 pesos. La calidad tal vez no es tan buena de los componentes como uno está acostumbrado a encontrar en juegos modernos, pero es un juego de bazas que está muy interesante porque cuando uno empieza a jugar, uno puede jugar las mismas reglas de bazas. Juego rojo, todos tenemos que jugar rojos. Podemos jugar hasta 6 personas y esto es interesante. Mientras más personas mejor, porque si yo no tengo rojo, puedo jugar cualquier otro color. Puedo jugar azul. Entonces ya el siguiente jugador, si no tiene rojo, tiene que jugar azul. Ya, no le abre posibilidad, le restringe a lo que está jugado. ¿Ya? Y cuando se resuelve la baza, cuando ya todos hayan jugado la cosa, ¿cuál es el que manda? El mayor de cada color se va a llevar las cartas. Todas las cartas que se lleve van boca abajo, y la que tú jugaste con la que ganaste, boca arriba, y puntúa según el número. Mientras más alto el número, menos puntos. Si ganas la baza con un número más chico, más puntos. Pero es importante saber que si juegas la más alta de ese color, te llevas solo la de ese color. Y aquí está la gracia, porque el segundo jugador que jugó no tenía roja, jugó azul, y nadie más jugó azul, y por ejemplo jugó un 2 azul,
ese 2 azul son como 5 puntos. Porque fue la mayor, se la llevó boca arriba y como era baja, son muchos puntos. Entonces hay que saber en qué momento deshacerse los colores para empezar a Esto Hasbro. Hasbro Gaming. Una recomendación muy extraña viene, pero está creo en casi todas las tiendas. O sea, para los aficionados, las basas. Está bueno. Está interesante. Está bueno. Precio conveniente, supongo. Sí. No, no precio importación de Japón. No, claro. De esos que te desangran hasta el alma. Pero puta, los compro, no hay cómo no comprarlos. Sí. Así que está bueno. Interesante. Es interesante que Hasbro empezó a publicar además el nombre del autor en la caja. Primera vez que lo veo. Entonces también es un buen paso adelante que está obligando a estas empresas antiguas a adaptarse a los tiempos modernos. Y qué bueno que los tiempos modernos se adapten a lo que nos gusta a nosotros y no a aquello. Exactamente. Yo te iba a hablar de otro juego, pero no lo voy a decir. Y no lo voy a hablar en mérito del tiempo, pero voy a dejar el Inception. Sí. Para que en el próximo capítulo, que va a ser no tan poco tiempo, porque aquí mi amigo va a tomar un largo viaje, es una película, ¿no? Largo viaje. Pero a ese lugar donde vas a ir es de este juego, de este país, Japón, que es un juego de un autor que me gusta mucho, Taiki Shinzawa, pero no les voy a decir cuál es el juego, porque todavía no ha llegado. Y te quiero proponer así como una especie de desafío, preámbulo. ¿Qué te parece quizás a tu regreso? Hablando de esta temática, hablemos de Japón, hablemos de juegos de Baza, que a mucha gente le gustan, o juegos que no sean de Baza, de Japón, y inspirándonos también en alguna que otra anécdota que nos puedan contar. Me parece perfecto. Habiendo dicho esto, vamos a una pequeñísima pausa que ustedes no la van a notar, la vamos a notar nosotros. ¿No es necesario? ¿No? O sea, si tú quieres tomar la pausa, todo bien. Para tomar un cafecito. Sí, ¿ya? Volvemos después de la pausa comerciales. Volvemos, ok. Mira, esta pausa, que aparentemente yo tuve una corazonada. Y nos dimos cuenta que tuvimos un problema técnico con la grabación. Sí, este capítulo va a ser exclusivo de audio. Y nos dimos cuenta ahora, pero el mérito de no perder todo lo que ya hemos conversado, porque es extraño. A mí me pasó una vez, te cuento, que grabando con JP, el tercer capítulo que tuvimos con dos jugones y un tablero, hace como 3 años atrás, era muy difícil ponernos en coordinarnos por temas de trabajo, porque Julio vive en España, qué sé yo. Grabamos el capítulo y después se perdió o tuvimos un problema con la imagen y tuvimos que coordinar grabarlo de nuevo y pasa algo como que ya esa chispa que se genera en la primera conversación, después como, oye, yo dije esto antes, se pierde quizás esa espontaneidad, así que yo creo que es una mejor idea que mantengamos solamente como audio en este capítulo. Si es que dije antes esto va a aparecer en imágenes, ya se han dado cuenta que no va a aparecer en imágenes. Así es. Pero no importa. Esto también va a significar que quizás en otros capítulos usted que va a estar afuera, si es que por ejemplo hay cualquier otra idea y salga solamente por audio, para que no se malacostumbre a ver nuestras hermosas caras. Pues estamos tan arreglados. No habíamos puesto frac, ¿no? A menos, tal vez aquí nos podemos hacer una pausa nosotros, a menos que crees que esta segunda parte sea en video. No, yo creo está que bien. Vámonos así. Vámonos así, perfecto, nos lanzamos. Sí, así mantenemos la homogeneidad del capítulo. Listo, muy bien. A ver, en esta segunda parte, donde vamos a tener que hablar de una manera más, como era la voz, voz radial. Una voz radial, como le toma más importancia a la voz, vamos a hacer una voz radiofónica. Vamos a hablar de cine. Perfecto. Aquello que nos apasiona muchísimo, que es el cine. Yo tengo hartas cosas que quiero decir, pero como es de costumbre, ¿qué tal si tú das el puntapié inicial por aquella película que fuimos a ver el lunes pasado en conjunto con nuestras queridas llamadas parejas? Así es. Saludos ahí a la Vale y a la Dani que están viendo. Que están escuchando. Que están escuchando. Oye, esto no nos va a dejar de perseguir. Sí, bueno, ¿se acuerdan cuando dijimos que ya íbamos a dejar de hablar de terror? Fuimos a ver una película basada en una historia de Stephen King. Pero cumplimos nuestro cometido porque esta historia de Stephen King no es de terror. Curioso. ¿Ya? Stephen King tiene un recorrido que no es de terror también. O sea, hemos visto tal vez las mejores películas basadas en textos de Stephen King. Son justo películas que no son del género, como lo son Sueños de Fuga, de Shawshank Redemption, o La Villa Verde de Green Mile, Milagros Inesperados, creo que se llama en Chile. Correcto. Son dos historias que no son de terror, que son de Stephen King, que dieron
el producto final de las películas fue una maravilla. O sea, creo que de hecho Shawshank Redemption en IMDb está top 5 de las mejores Y para películas. muchos, o para muchas personas, críticos, así como la mejor película de la historia. Así es. Que un poco mucho decirlo, Es un creo poco yo, mucho, pero un de poco que es mucho. una buena película, es Sí, una buena película. es un clásico. Un clásico, véanla con hartos pañuelitos porque hay momentos donde son complicados. Por Sí. ejemplo, cuando pasa con este... El compañero que se va antes de la cárcel, Sí, ¿no? duro. Bueno, siguiendo la tónica, esta película también recomiendo que tenga su pañuelito a un costado. Sí. Puede tocar fibras bien sensibles. La película que vamos a hablar se llama La vida de Chuck. Está dirigida por Mike Flanagan, que para algunos les puede sonar mucho, a otros no tanto. A cosas terroríficas también. Sí, Mike Flanagan es más conocido en el mundo de la televisión que el cine. Correcto. Si bien ha dirigido películas, de hecho ya adaptó a Stephen King en Doctor Sleep, Doctor Sueño, que es esta secuela del Resplandor. Es mucho más conocido en la pantalla chica, en series como La Maldición de Hill House, ¿Qué serie más buena? Misa de Medianoche, que es mi favorita. tengo que Buenísima. decirlo. También la nueva de los cuentos de Edgar Allan Poe, la caída de la casa Butcher, también es de él. Que es un cuento maravilloso Sí. para quienes son aficionados de Edgar Allan Poe del terror gótico. o del terror gótico. Mm. Busquen en internet La caída de la casa de Asher Sí, sí. y van a alucinar. Yo me acuerdo viendo la serie, disculpa que te interrumpí, viendo la serie, releí el cuento Sí. porque es una maravilla. Sí, una maravilla. Y bueno, esta incursión de Mike Flanagan en el cine de nuevo ahora con otro relato de Stephen King se aleja del género porque vamos a ver una película que retrata la vida de una persona común y corriente, no muy conocida por nadie. De hecho es un personaje que es una especie de contador auditor. Un hombre normal. Un hombre normal. Y es una vida que se cuenta en 3 actos. Que aquí viene la primera gran gracia de la película. Va del final al principio. Partimos con el acto 3, Exacto. acto 2 y termina con el acto 1, que es el inicio de todo. Lo hemos visto, obviamente, pero creo que nunca tan bien hecho, porque al final es difícil dividir una película en actos desordenados sin perder una curva dramática ascendente. Y creo que esta película sí lo logra. Y que uno pueda relacionar puntos que viste en un comienzo con lo que estáis viendo al final, Así es. y siendo que el final es el comienzo en la historia contada. Así y es. yo creo que lo logra la película en varias partes que uno dice en el momento y después de pensar Sí, la película. Así es. No quiero contar tanto de lo que trata, quiero solamente dar grandes rasgos porque es bien sorpresiva la película, pero se plantea, al menos el acto 3, se plantea en una especie de mundo que está decayendo, que estamos materialmente, estamos asomándonos como una especie de apocalipsis. Correcto. No se sabe muy bien qué está pasando, pero Sugieren que puede ser calentamiento global, otros dicen que no. sí, ahí están habiendo terremotos, erupciones volcánicas, se están cayendo las redes del teléfono, del internet. Y parte con un tono de una película media apocalíptica. Eso es lo único que quiero contar de la película. Y lo que sí pasa, ¿por qué se llama La vida de Chuck? Es que en este mundo, en esto que está pasando, hay una figura enigmática que nadie sabe muy bien quién es, pero que está omnipresente como en todo este mundo, que es Chuck. Que finalmente en el acto 1, en el acto 3, que es el primer acto de la película, no nos vemos, no sabemos quién es. Simplemente está como esa presencia de Ni quién por qué es es Chuck. tan importante. Y por qué es tan importante, pero que después en el acto 2 y en el acto 1, que es el 3, ya vamos a empezar a abordar en este personaje. Que está interpretado por Tom Hiddleston, el Loki. conocido Loki. También tiene otras películas como Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Conocido también por sus habilidades en la pista de baile. En la pista de baile y que teatrales. teatrales y las habilidades como bailarina aquí Sí. las ejemplifica, las demuestra en una escena maravillosa. Icónica. Sí. Que se queda grabada en la El retina, acto yo creo. 2, sí. No, aquí voy con las primeras opiniones, que no quiero decir más de la trama, porque es sorpresiva la trama. Es Y quizás- mejor ir sin nada. Exacto, y quizás puede ser sorpresivo para los que nos están escuchando, Ujú. que no creo que ha sido una película tan rimbombante y que mucha gente está hablando de No, ella. está pasando bien desapercibida. Está pasando bien desapercibida, y lo primero que quiero decir es que creo que la película tiene méritos propios y es digna de ser vista. O sea, creo que yo mismo fui con expectativas medias, Ujú. pero al salir del cine realmente quedé como Tocado. impresionado, quedé tocado con la película. Así que
a veces hay un catálogo de films que uno puede ir a ver al cine y dice, oye, pero esta no tengo idea. Creo que el afiche es como medio extraño, no... el afiche, que puede ser como una cubierta de un libro o un juego de mesa, que a veces que puede sugerirte cosas que te llaman la atención, en este creo que no le hace tanto honor a la buena de la película que es. Por lo tanto, creo que quizás mucha gente vea ese afiche y no le llame la atención. Mi primer comentario, antes de que tú sigas desarrollando lo que querías mencionar, es que la película está pasando desapercibida y al menos yo les llamo la atención de que si van al cine la tengan como alternativa, porque es una película súper interesante. Sí, no, a mí la película, vamos a empezar a hablar de lo que pensamos. A mí la película me conmovió bastante. De hecho, me tocó fibras muy sensibles, temas muy sensibles, muy complejos, de una manera muy respetuosa, muy hermosa. Como es una película linda. Como cuando hablaste de It's a Wonderful Life de Frank Capra, creo que va en ese tipo de películas que son como para el corazón un poco, como películas que, claro, te cuentan, te hacen valorar finalmente la vida, ¿no? Como son películas que te ponen en un contexto en que hay cosas mucho más importantes que uno ve a simple vista, que están ahí, que lo hace muy linda, y creo que en ese sentido la película es muy, muy hermosa en su mensaje y muy cautivante. Pero creo que lo que no sé si me gustó tanto tiene que ver con esa misma especie de manipulación un poco de que la película igual juega contigo. No a nivel estructural de la película, creo que la estructura de los actos inversos está súper interesante, pero sí creo que a nivel como con esta narración en off que tiene la película, que nunca me terminó de convencer mucho, no sé si era tan necesaria. Creo que es muy, porque es un relato, está basado como en un cuento, creo que mantiene como ese estilo el relato también, pero sí creo que te predispone a tener que emocionarte y tal vez haciendo un poco de trampa. Entiendo. No sé si se entiende, pero empuja una emocionalidad con ciertos recursos cinematográficos que más fáciles, más facilistas, digamos, pudiendo no tenerlo. Sí, ahora que lo dices me hace sentido tu comentario. Yo creo que la película, para lo menos para mí, me conmovió. Creo que toca temas que son bien interesantes, bien profundos. Lo que más me gustó es que están sucediendo cosas complejas en la vida del personaje, sucesos, en el mundo, en el último acto, pero está la película hilvanada, digamos, tejida con esta vida común y corriente de este personaje, que tiene algunas situaciones bastante humanas que le suceden en la vida, a él, en distintos momentos de su vida, y que me gustó esa contraposición de, como tú mencionabas, a propósito también de It's a Wonderful Life, de aquello que sucede afuera y aquello que sucede en tu vida interior, y cómo nos relacionamos con aquel mundo que puede estar decayendo personalmente y afuera, con una cierta integridad o una cierta vida interior que tenga el personaje, y eso me gustó mucho de la película. Es una película bien existencialista, encuentro, bien filosófica también, o sea, tiene un mensaje muy claro, una hipótesis muy clara, que está rica de conversar, que te va a llevar a conversaciones un poco más profundas de la vida misma, y creo que en ese sentido la película lo cumple. Está bien dirigida, está bien actuada, está... No sé si está que... No, igual sí destaca, hay momentos de una fotografía increíble. Está hay escenas icónicas, hay personajes que los personajes de los abuelos de Chuck, esas actuaciones son maravillosas. Vamos a hacer solamente una nota, una curiosidad. El abuelo es nada más ni menos que Mark Hamill, Luke Skywalker, y la película es tan loca que en un momento él saca un sable, la película se va así. Pero hay estrellas, hay estrellas, ¿no? Y lo otro es que, claro, Mike Flanagan se ha metido en el mundo de la televisión y el cine y ha empezado a dejar su marca autoral. Creo que es bien reconocible como película Mike Flanagan, por lo mismo también de los intérpretes que ocupa. Hay muchos actores que se están repitiendo en toda esta película, también los juegos de edad, de envejecer, con maquillaje a personaje y todo, como que en esto está súper presente. Y perfectamente podría ser una serie de televisión, pero qué bueno que fue una película. Qué bueno que lo agradezco. Creo que la película, para terminar, digamos, mis comentarios, relacionándolo con la originalidad, la búsqueda de frescura, creo que la película tiene
temple, tiene coraje. Sí. Hay una idea que hay en la película y la forma que la cuentan y las ideas que hay detrás, profundas y simples, están expuestas de una manera atrevida. Sí. Y yo creo que eso se valora mucho. Yo la valoré mucho como espectador, porque la película tú la ves y la sientes como algo especial. Entonces, si tuviese que yo destacarte una gran cosa, aparte de todos los temas que hay profundos, como te digo, cotidiano, es que creo que la película tiene ese coraje de a nivel de estructura narrativa, lo pueden haber hecho otro de otra manera, pero en esta creo que está hecho de una manera súper interesante y por lo menos yo rescato como experiencia cinematográfica ir a ver la vida de Chuck. Sí, y qué pena que esté tan desapercibida. Creo que es una película que en otra época podría haber sido como el clásico y la película nominada a todos los Oscars y como que tenía toda esa materia, pero está bien invisibilizada. Sí, de todas maneras. La vida de Chuck está disponible en cines. Probablemente esperemos que cuando escuchen este capítulo siga en el cine. Si no, va a estar probablemente no en tanto tiempo en plataforma. Así es. No sé en cuál, pero una recomendación y una buena experiencia cinematográfica que tuvimos en conjunto. Sí. Yo te voy a hablar de una experiencia bastante especial que tuve con la Valentina un par de semanas atrás, que algo mencioné para aquellos que ya nos han seguido en los primeros dos capítulos que hemos tenido. De hecho, cantamos la canción. Cantamos hasta la canción. Y les voy a hablar a mis queridos amigos, nada más ni menos, de una película que cumplió 50 años. Y a propósito de esta celebración, conmemoración, estos aplausos que merece absolutamente, fue, se pudo ir a ver en el cine. Hablo de Tiburón. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón más grande! 1975, Steven Spielberg. La película comienza la película, todavía no le voy a hablar un poco de la película, pero comienza esta nueva remasterización de la película con Steven Spielberg hablando, diciendo, yo cuando hice esta película tuve muchos problemas técnicos que después se los voy a contar y creí que iba a ser un fracaso sí, y que mi carrera se iba a terminar. Y paradójicamente fue lo que hizo que mi carrera ascendiera, porque fue el primer gran blockbuster conocido y con una película que fue un gran suceso en el verano, que fue exhibida en cines con filas interminables de personas que querían ver esta película, una campaña de marketing alucinante, un afiche que es muy llamativo, icónico, una musicalización minimalista pero demasiado tan. Con eso ya dice todo. Y es una película que se está exhibiendo en el cine, no sé si ya está, quizás no, pero lo que yo quiero tratar de inculcarles o promover es que los que no la han visto, la vean, que se animen a ver esta película, y que los que la han visto, revisítenla, porque es lindo revisitar el cine. Yo voy a decir algo polémico, pero creo que es un crimen que no hayas visto esta película. Sí. O sea, que si tú estás escuchando esto y no la has visto, es como para el capítulo ahora mismo. Mira, anda a verla. Como... Menos mal que la Vale está en otra habitación, porque la Vale no la había visto. Cállate. Había cometido un crimen sin saberlo, imagínate, ante el tribunal Álvarez. Mira, ella no la había visto y fuimos al cine a verla. Y la película a ella le pareció genial y yo la disfruté muchísimo. Para quienes no saben, les voy a decir algunas cosas, curiosidades. La película se trata básicamente de un balneario turístico que goza de muchos visitantes en el verano, porque van están a puertas de iniciar la temporada de bañistas, de turistas. Y que sostiene económicamente al pueblo. Claro. Y lo que sucede es que aparece un tiburón blanco y que empieza a generar estragos, pánico colectivo, una sensación de que se está cayendo el mundo. Es un monstruo. Que aparece pero no aparece. Que eso es una de las cosas que quiero mencionar, muy impresionante. Sí. Porque esta película tiene una gran genialidad que está también, ocasionada por desperfectos técnicos. La primera película que se grabó a mar abierto, se tuvo que hacer un tiburón mecánico, claro. Exacto, y que tuvo muchos problemas para poder hacer las tomas en mar abierto y que puedes hacer los movimientos que se esperaban. Y el tiburón aparece únicamente desde el minuto 85 en adelante. Antes de eso el tiburón no aparece. Aparece, pero aparece auditivamente. Vemos subjetivamente a veces el tiburón. Pero claro, como aparecer como imagen del tiburón. Exacto. Es verdad, sí. O sea,
no aparece, pero aparece en una plenitud absoluta. ¿Por qué? Porque recursos cinematográficos. Como esa precariedad, esa dificultad que tuvo Steven Spielberg fue finalmente lo que hizo que la película, a mi entender, tuviese que buscar con los elementos que tenía, buscar algunas salidas creativas. Sí. Tiros de cámara, cómo yo genero pánico, cómo yo genero susto sin ver aquello al monstruo. Y la película, en el fondo, para terminar con la tesis, lo que plantea es 3 personajes, un policía, un cazador de tiburones y un oceanógrafo que llega para ver qué hacemos en esta situación. Muy buen personaje. Van en la búsqueda para cazar a este famoso tiburón blanco, a este Moby Dick, que está generando estragos en este balneario, con dificultades con el alcalde. Sí, porque el alcalde quiere, como este pueblo vive de esta época del verano, de bañistas, de turistas, trata de hacer lo posible por bajarle el pelo, no cerrarlo, invisibilizar que está este problema. Hacen como que ya lo resolvieron. Entonces, claro, la pelea de estos 3 personajes, sobre todo el sheriff, como de no, esta es una amenaza que está ahí, está latente. No puedo permitir que esto pase en mi pueblo. Exactamente. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Es como especie de antagonista. Está el mismo alcalde, está el mismo tiburón. Esa es la tesis de la película. ¿De qué manera estos 3 personajes o la ciudad como personaje, lo que va sucediendo, las reacciones de los bañistas, qué sé yo, van a lograr cazar finalmente en unas escenas que son icónicas finales? Esa es la tesis de la película. ¿Por qué es una gran película para mí? Porque toma un tema central, que es el peligro inminente de alguien que me va, digamos, a matar, que es un tiburón. Toma como personaje, digamos, a esta ciudad, este pánico colectivo que se genera. Tiene un gusto a las típicas películas de Hitchcock, digamos, de suspenso, que uno está muy inmiscuido en lo que está sucediendo en la película. Tiene tiros de cámara que son bien impresionantes, de la subjetividad de cómo va avanzando el tiburón y cosas así. Tiene un guión que es sencillo, pero en esa simpleza tiene mucha potencia. Y yo creo que la musicalización es una maravilla. Y yo creo que en el género, realmente, viéndola 50 años después, me parece una película que es no solamente digna de ser vista, es esencialmente necesario que sea vista. Es de las mejores películas de la historia del cine. Y punto. O sea, no hay mucho que discutir. Es una obra maestra, es un clásico, es Steven Spielberg en estado puro. Y que todo lo que tiene que agradecer a Spielberg de que todo saliera mal. Porque, como dice Diego, un rodaje súper accidentado, un tiburón mecánico que no les funcionaba, que se veía falso. Tuvimos que... Y menos mal que el director a cargo era un tipo tan ingenioso, porque si no esta película está destinada al fracaso. Como muchas películas de cine B de esa época, aquí Spielberg surfeó la ola de una manera maestrísima. Y no se lo comió el tiburón. Y no se lo comió el tiburón. Y ahí es donde uno ve dónde está el talento. Claramente Spielberg acá es un descendiente de Hitchcock, que tal vez lo podemos mencionar más ratito. Y de John Ford y de toda esta tradición cinematográfica, que aquí lo convierte en un maestro y en su propio referente finalmente. Una maravilla. Sí. Yo realmente los motivo, para quienes no han visto Tiburón, que no piensen que porque es una película que tiene 50 años y no tiene la pirotecnia ni todos los efectos especiales, no les va a hacer sentido. ¿Por qué? Y acá cierro la idea. Porque los temas que toca la película son temas universales y que están tratados en la literatura, en el cine, de manera magistral. O sea, los antagonistas, la lucha contra este mal, el pánico colectivo, personajes que tienen arquetipos específicos. Es decir, son aquellas películas, o como sucede con algunos libros, donde hay arquetipos, hay historias que son tan universales, que te hacen tanto sentido, que independientemente del momento que tú la veas o leas ese libro, te van a generar algo, porque tú te relacionas con eso que propone y dices, bueno, esto sucede en la vida y no necesito tanta pirotecnia para poder yo involucrarme con la película y que me provoque algo. Así que si usted no ha visto Tiburón, véala. Realmente van a tener una experiencia cinematográfica muy, muy relevante en sus vidas, porque sin lugar a dudas está en el panteón de las grandes películas de la historia. De todas maneras. Y del cine norteamericano de los 70, que es una absolutamente maravilla, una maravilla. ¿Qué me quiere contar usted de cine, mi querido amigo? Yo quiero recomendar una película que, al igual que La vida de Chuck, cuando se estrenó en cines pasó completamente desapercibida. A ver. Creo que no duró más de una semana en cartelera, pero la traigo hoy a colación porque la vi que apareció en Prime Video, para que la vean.
Una película que se llama Black Bag, que aquí en Chile pusieron Código Negro, creo que en Prime Video aparece como Confidencial. Ningún título le hace justicia a su título original. Pero es una película de Steven Soderbergh, un director que ya es recontra conocido en la industria. Fue el director de, por ejemplo, La Gran Estafa, Ocean's Eleven, de Traffic, de Contagion. Tiene varias películas muy soderberghianas, o sea, es un propio género en sí mismo. Que son películas con muy buenos actores, grandes elencos, pero con historias que son más de cine clásico, no son tan modernas las historias. Remiten mucho al cine de los 80, 70, 60, y creo que en eso Steven Soderbergh es medio maestro. Y Black Bag creo que lo cumple a la perfección. Es una película de espías, de intriga internacional, donde tenemos a un Michael Fassbender y una Kate Blanchett como protagonistas, que hacen una pareja de espías. Así no va, un elenco de lujo. Estelar, ¿no? Increíble. Lo que sucede es que estas personas trabajan por una agencia que no sabemos bien qué es, pero casi como una especie de CIA, o no sabemos qué es. Pero no sé si es privada o pública, nunca se entiende, no da lo mismo, no importa eso. Pero Michael Fassbender recibe la misión de encontrar a un topo que está infiltrado en la organización. Y rápidamente todas las pistas apuntan a que su señora esposa, la señora Kate Blanchett, parece serlo. Y la película es solo eso. Es una película que se trata de un agente que tiene que investigar a sus propios compañeros de la agencia y encontrar quién es este topo, este traidor que está traspasando información al lado incorrecto. ¿Y qué tiene de especial la película? Porque es una historia súper universal que la hemos visto millones de veces, pero creo que la sobriedad, así lo que quiero decir, la sobriedad con la que está dirigida la película, el guión que tiene, es redondito, es como un reloj suizo. No había visto una película de espías tan buena desde, no sé si alguna vez viste Tinker Tailor Soldier Spy. Maravillosa película. Perfecto, estamos hablando de ese nivel. ¡Wow! Pero en la modernidad, porque esa está basada en los 60, la época de Guerra Fría, que le da una estética muy rica a la película. ¿Cómo se llama el protagonista? El Gary Oldman. Gary Oldman, exacto. Sí, claramente. Peliculón. Actorazo. Peliculón. Yo creo que Black Bag es la mejor película de espías desde esa. No ha salido nada así en el cine. Motivante escucharlo, porque pasó me gusta mucho el género. Completamente desapercibida y es una película que es de situaciones. No es una película muy grande. No es una película de Misión Imposible que tenemos 10 escenarios, los mensos set pieces construidos, con persecuciones. No tiene nada de eso la película Black Bag. Es una película muy sobria, con sus pocos recursos. Lo aprovecha al máximo, con actuaciones buenísimas. Y que, nada, no puedo decir nada malo de la película. Está demasiado bien dirigida, muy entretenida, muy de cine antiguo, muy hitchconiana. Y se va a poder, y se puede ver ya en plataforma. Prime Video, así y eso es. Está bueno saberlo, porque sí. Yo mismo lo voy a ver pronto, porque no la he visto. Véala, de verdad, véala con la Vale, la van a pasar muy bien, es muy entretenida. Voy a terminar desconfiando de mi señora. Y hay, claro, y hay un par de... hay una secuencia, Diego, una escena, solamente decir, hay una escena de una escena que es increíble y que te sostiene tal vez 15 minutos de película, una conversación de 6 personas sentadas alrededor de una mesa. El nivel de guión está increíble. Creo que es el mismo guionista de Jurassic Park, es un guionista súper clásico de cine. O sea, es una película muy convencional, muy de industria, pero de la antigua, de la que está media desaparecida hoy en día. Muy original. Buena recomendación considerando la disponibilidad. A veces pasa eso. Yo a veces me pregunto con los mismos juegos de mesa o con las recomendaciones de películas si no están fácilmente disponibles, que es un punto importante. Sí. Pero bueno, por ejemplo, solamente mencionar que el Jonathan del club de mesa de la quinta región, Jonathan Valencia. Sí, vio la recomendación que hicimos de la vía It's a Wonderful Life. La vio 2 veces y se la recomendó a familias y amigos. Así que le aprovecho para mandar un saludo. Si nos está escuchando, realmente ese tipo de mensajes, por lo menos a mí, te lo había comentado, me hace muy feliz porque significa que la película los motivó por lo que estamos contando, les llamó la atención y dijeron, oye, voy a ver esta película. Creo que esa película hay que descargarla o de distintas maneras. Pero la disponibilidad es un tema importante. Sí. Pero si ustedes les generan el bichito de la curiosidad, hay formas de encontrarla. Hay formas, siempre hay formas. Siempre hay formas. Sí. Yo tengo una última película que te quiero comentar. Estaba bien entusiasmado de hablar de esta película.
Y teníamos acá a tiro de cámara a dos monitos que Sí. iban a anticipar para que ustedes supieran de qué director iba a hablar, pero no lo pueden ver, pero nosotros los vemos, nos están mirando fijamente Sí. en este momento. Y voy a hablar de una película de quizás mi director favorito, Mira, grandes Alfred palabras. Hitchcock. Un director, el maestro del suspense. Y que de hecho las últimas dos películas que hablamos son completamente descendientes de Hitchcock. O Y sea, es una escuela. Es una escuela, absolutamente. Tenía un famoso programa de televisión que se llama Hitchcock Presenta. Sí, por supuesto. Y también un maestro de cómo, de las historias que contaba, de cómo las contaba, de la forma en que rodaba, los muchos personajes femeninos que fueron icónicos en su época. claro. Grabó con la Grace Kelly, que después fue la princesa Mónaco, que después murió trágicamente de un accidente de auto. pena. Con el actor que yo se me había olvidado decírtelo por It's a Wonderful Life, que James es James Stewart. Stewart. Con Cary Grant, con distintos personajes que son muy importantes. También generó estos grandes íconos y películas como Psicosis y muchas otras que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Vértigo, que es una de las que yo te he mencionado que me gustan bastante. No, y lamentablemente un director que nunca fue muy reconocido hasta mucho después. Sí, Tuvieron es que venir cierto. los franceses, Sí, críticos de cine, de Cahiers du Cinéma, a decir, oigan, aquí tenían un directorazo en la industria que no estaban reconociendo. un Sí. inglés que tuvo que irse a Hollywood para que también a ver si tenía más financiamiento. más financiamiento. Bueno, como te decía, como Vértigo, que es una de las películas catalogadas por muchos como de las mejores de la Sí. historia del cine, que a mí me gusta bastante. Sin duda. Pero no te voy a hablar de Vértigo hoy día. Ujú. Te voy a hablar de una película del año 1948, ¿ah? Ujú. Que se llama Rope, o La Soga en español. Claro. Es una película que yo he visto muchas veces. Han habido obras de teatro que se han exhibido incluso acá en Chile. Yo fui una vez al Teatro de la Católica, que ahí estaban con una obra de teatro, y que a mí me parece alucinante por la idea que tiene la película, la duración, que es bastante acotada, y algunos malabares, llamémoslos así, o algunos técnicos que utilizó el director para contarnos la película, que se los voy a pasar a contar a continuación. Esta película propone lo siguiente, mis queridos amigos. Son dos amigos que fueron compañeros de la universidad, ya salieron del periodo de la universidad, y que la película comienza con The Rope, ¿ah? Con la cuerda, que a través de la utilización de esa cuerda matan a uno de sus ex compañeros. La película comienza así que no es un gran spoiler, porque parte realmente el primer segundo con una entrada de la cámara que está en Nueva York y que entra por la ventana la cámara, maravillosamente bien hecha esa toma, al momento que están estrangulando a su compañero. ¿De qué se trata la película entonces? Ustedes se preguntarán. Se trata que en ese departamento se celebra una especie de cena, Sí. donde invitan a su antiguo profesor, James Stewart, que les había inculcado ciertas ideas filosóficas, que ahora les voy a contar cuáles vendrían siendo, e invitan a otras personas más, entre ellos a los padres de esta persona que recién habían matado, maquiavélico, a quien este cadáver lo esconden en un lugar que no les voy a decir, para que ustedes se animen a ver la película, y se celebra, si se podría llamar celebración, esta cena luego de que se cometió este vil crimen. La película, y acá voy a empezar, y de eso se trata la película. Pasan cosas, por supuesto, una película de corta duración. La película, 1948, atención con eso, tiene como pretensión que tú la veas como espectador, que te genera la sensación que está grabada en tiempo real. Como si uno estuviese en el momento viendo las cosas que están sucediendo. Tiempo real y plano secuencia. Exacto, tiempo real y plano secuencia. Con plano secuencia, ¿qué significa cinematográficamente? Es decir, que la cámara como que no tiene cortes, como que va ininterrumpidamente moviéndose por un set para que uno tenga la sensación de que está viendo algo que está sucediendo en ese momento. Por supuesto que en esa época no tenían no se podía hacer eso, y las tomas eran básicamente la grabación de hasta 10 minutos. Que es lo que duraba el rollo. Que es lo que duraba el rollo, de 35 exactamente. milímetros. Pero lo que él hacía era que hacía un paso de cámara por detrás de las espaldas, por ejemplo, de los personajes, Sí. O pasillos. para que no se viera esa Corte. quemada, ¿no? Sí. Que se ve como una quemada de cigarrillo que tiene el Claro. extremo derecho, Sí. a veces
en los celuloides y se veía ahí, y a través de eso para generar, oye, la cámara está pasando atrás de la espalda de alguien, y después seguía grabando saliendo de la espalda. Pero más allá de esta parte que es muy interesante porque muy técnica, la película sí uno siente que está sucediendo en tiempo real. Es decir, desde que comienza este asesinato hasta que termina, es como que uno se estuviese en todo el momento en esta escena maquiavélica. Sí. La película es francamente una maravilla y toca temas filosóficos muy interesantes que yo se los anticipé. Que Crimen y castigo. Claro, crimen y castigo. O el mismo Corazón delator de un poco. También, que tienen que ver con aquella idea de que el asesinato, si es cometido por personas que se autoconsideren superiores, que tengan una superioridad intelectual, moral, está justificado. Esto puede ser muy funable lo que estoy diciendo, pero hay una idea filosófica que algunos incluso han relacionado con el superhombre de Nietzsche, y que son ideas que aparentemente este profesor les comentaba, digamos, llamándolos como los asesinatos perfectos, o que hay personas que son más dignas que otros por la posición que tienen en la sociedad, por la intelectualidad que tienen, etcétera. Entonces hay una especie de, y que sucede un poco con Raskolnikov en Crimen y Castigo, de una justificación del asesinato por esta consideración moral, en qué lado yo, en qué posición de la sociedad estoy para justificar esta violencia. Un poco también la banalidad del mal. La banalidad del mal también. Entonces, en este supuesto filosófico, la película se va desarrollando, y lo interesante, y aquí quiero terminar un poco este relato de la película, el suspenso, ¿qué es lo que propone como género? ¿Por qué era el maestro del suspenso? Porque él, cuando le preguntaban qué era el suspenso, era dos amigos, como los que estamos conversando ahora en este momento, y que el espectador está viendo cómo estamos conversando, pero el espectador ve que debajo de esta mesa donde estamos hay una bomba, y la bomba va a explotar. Entonces el espectador sabe que va a explotar la bomba, sabe que nosotros no sabemos que hay una bomba, pero no sabemos cuándo va a explotar. Y eso es el suspenso. Eso aplíquenlo en todas las películas, digamos. En este sentido, acá sucede algo que todos sabemos que se cometió un asesinato, pero no sabemos cuándo ni cómo van a descubrir a estos asesinos. Exacto. Yo los incentivo, pero encarecidamente, que la vean. Rope o La Soga. No sé si tú la has visto. Sí. ¿Y qué te parece a ti la película? No, peliculón. Creo que una de las primeras películas que vi de Alfred Hitchcock, después de Psicosis, Vértigo, La Neta Indiscreta, que es mi favorita. Algún día podremos hablar de eso. Pero sí, claro, o sea, la pericia técnica de la película trasciende también, o sea, un poco. Si no tuviera esta pericia técnica, no sé si sería tan destacable la película, pero sí creo que el suspense que tú bien dices está muy bien construido en casi toda su filmografía. Crimen Perfecto también, y no, es una película que es inmortal. Ya la puedes ver en cualquier momento, te va a parecer entretenida, es muy entretenida de ver, un guión muy, muy bueno. Y entiendo perfectamente por qué se han adaptado obras de teatro, porque todo esto ocurre, como se digo, en una sola locación, en un departamento donde se está haciendo esta fiesta maquiavélica por estas dos personas casi que están haciendo una tesis de doctorado haciendo este ejercicio y practicándolo. Y no, es una gran película. Quiero sumar un poco también al tema suspenso de la bomba que dices tú, que todas estas películas tienen un poco en común, como Tiburón, que es el efecto wow, que me dijo alguna vez un profesor de guión. A ver, cuéntame. El efecto wow es el siguiente. ¿Qué pasa? Una persona quiere hacer una broma a otra persona. Va subiendo una escalera y la persona le agarra la pantorrilla y dice wow. Ese efecto no está bien hecho, porque la persona simplemente sintió algo raro, después sintió un wow. Oh, pues, ¿un perro? No, un perro. No. Perdió la magia. Pero hubiera sido mucho más eficaz ese efecto si tú dices primero wow y haces el apretuje, porque al finalmente estás construyendo el tema de suspenso, como anticipando, como que si no hubieras escuchado un ladrido y después sentir eso, no hubiera generado el mismo impacto. No genera el mismo impacto. Y eso es lo que hace La Soga, lo que hace Tiburón, lo que hace toda la filmografía de Hitchcock, en que ese efecto wow y el tema del suspense creado del principio es muy metódico, es muy Mateo, muy clínico. Muy clínico, y es una maravilla en toda la filmografía de Hitchcock. Sí, absolutamente. Quiero agregar que uno de los temas que se sugiere que toca la película, lo dejaré a ustedes, queridos espectadores, cuando la vean, es que hay una aparente o solapada, mejor dicho, relación amorosa entre los personajes. Claro. ¿Ya? Que
era demasiado controvertido para el año 1948. Estados Unidos era por supuesto, un momento de posguerra, radicalidad también de ciertos valores. ¿Ah? Y la película no es patente eso, pero el tema de la sexualidad en las películas de Hitchcock está tratada de una manera muy interesante, de una manera no directa, indirecta, solapada. Para aquellos que la vean, si les parece interesante, vean, y si es que les sugiere o no les sugiere eso, si están de acuerdo o no con esa idea. Pero Hitchcock no solamente fue un maestro de utilizar ciertos recursos, digamos, cinematográficos para contar grandes historias, sino que había muchos temas psicológicos que estaban detrás de aquello que estaban contando. La virilidad del hombre, por ejemplo, la ventana indiscreta, ese vigor masculino que está retratado en muchas cosas. Bueno, hay distintos temas que podemos conversar, pero simplemente quería llamar la atención de que en esa apariencia de una película o una historia simplona se esconden muchos temas psicológicos que realmente son muy interesantes. Sí, sí. Peliculón. Peliculón. Muy bueno, muy bueno. ¿Tienes algo más? No, creo que estamos en lo alto. Estamos en lo alto. Como dicen en la vida de Chuck, hay que terminar. No, hay que saber terminar las cosas. Exactamente. En el momento preciso. En el momento preciso, sí. No hay que largarlo. Bueno, muchas gracias para aquellos que nos escucharon. Espero que haya sido interesante la primera conversación, la primera parte de Juegos de Mesa, después de nuestra gran pasión que son las películas también. El próximo capítulo probablemente aquí con mi querido amigo José va a ser, no sé, será en unas 3 semanas más, no lo sabemos. Vendrá con una batería de anécdotas, espero, pero vamos a comentar cosas muy entretenidas, por cierto. Y no sé, yo muy contento, creo que fue un capítulo muy entretenido, aparte de los desperfectos técnicos que tuvimos, pero lo importante es que a lo menos tuvimos una conversación entretenida. Eso mismo, como siempre un placer, Diego, muchas gracias por la invitación y nos vemos ahí a la vuelta para hablar de cine y juegos del Japón. Uy, me gustó. Chao, que estén súper bien. Chao.